Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 7 de gestión por proyectos. Pues, como ustedes se dan cuenta, estamos prácticamente a 3 sábados de finalizar el módulo y a 3 sábados de que ustedes ya estén viéndose ya en ese acto de graduación. Así que veamos, vamos a comenzar con la clase de este día, 23 de mayo del año 2020. Y pues como ustedes observan, no nos vamos a ver, lastimosamente. Vamos a finalizar con las clases virtuales. Así que tengan presente eso, por favor, porque se acerca también todo el tema de la defensa. Me disculpo con los grupos que ya me enviaron el trabajo como para que yo les dé una pequeña revisada, pero esta semana me ha tocado pues estar eh, reponiendo todo lo que he estado descansando porque me han puesto a participar en lo que el gobierno está haciendo del tema de entrega de los paquetes alimenticios. Bien, veamos. Pero les prometo que este fin de semana, en lo que queda de hoy sábado, mañana domingo, voy a darles una revisada y los voy a retroalimentar. ¿Qué tenemos para este día? Pues este día vamos a continuar con la clase del área del conocimiento, gestión de las adquisiciones. Una primera parte que es esta, donde vamos a dar una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo. Vamos a continuar con el tema de tipos de contratos de costos reembolsables. Esto no se pudo ver el sábado anterior, no nos alcanzó el tiempo, entonces vamos a concluirlo este día. En la parte 2 vamos a hacer, aquí vamos a tratar de que se comprenda de mejor manera el tema. Vamos a hacer algunos ejercicios básicos sobre contratos. Estos ejercicios, digamos, es como una etapa de, ¿cómo decirle?, como calentamiento para entrar a un taller de contratos que ya se vuelve un poco más complejos, pero ustedes se darán cuenta que cuando los hayamos hecho, eh, esto se entiende de mejor manera, porque hasta cierto punto, cuando hablamos de tipos de contratos, de precio fijo, de costos reembolsables, resulta hasta confuso tanto tipo de contrato que existe cuando creo que nunca lo habíamos escuchado, pero recuerden ustedes que estamos bajo una metodología PMI, que es una buena práctica a nivel internacional, la mejor en proyectos a nivel internacional a través de en este caso, de su método, que es a través del PMBOK. Y todo este tipo de contratos están considerados también en este método, es decir, que de alguna otra manera debemos de conocer de qué se trata. Además que veámonos, visualicémonos como futuros administradores o personas que toman decisiones en las empresas y por ahí nos va a tocar tomar la decisión, qué tipo de contrato vamos a hacer, qué es lo que me conviene. Y eso va a depender también de qué lado esté, si está del lado del proveedor o está del lado del cliente, pero la idea sería un ganar-ganar, es decir, porque si estoy del lado del cliente, como hemos podido observar, un contrato de precio fijo, resulta con menos riesgo, pero de muy alto riesgo para un proveedor. Y esperamos pues que con estos ejercicios eso pues quede un poco más claro, un poco más claridad de qué se trata esto, o cómo es que lo aplico, o cómo es que funcionan los contratos. Vamos a tener el receso siempre de 3 a 3:30 y la parte 3 vamos a comenzar, yo creo que si nos alcanza el tiempo, a ver lo que es el área del conocimiento de gestión de la calidad. Así que veamos, antes que se me olvide, la nota de laboratorio aún no se ha ingresado porque aún no tengo acceso, pero todavía me llama la atención que solo me aparecen 14 en el listado de 23 que son. Eso nada más para recordarles si hay necesidad de hacer algún tipo de trámite por parte de ustedes. Bien, veamos. Como recordarán, estamos viendo el PMBOK y el PMBOK. Ustedes saben ya a estas alturas que cuenta con 5 grupos de proceso: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. 5 grupos de procesos que se vinculan con 10 áreas del conocimiento. Y a su vez, cada área del conocimiento tiene una serie de procesos que hay que implementar.
en cualquiera de los grupos de procesos. Y como podemos observar, en el grupo de procesos inicios, las únicas áreas del conocimiento que tienen procesos es todo el tema de la integración del proyecto y lo que es la parte de los interesados, y quien finaliza o quien hace el cierre nada más es el tema de la integración del proyecto, pero la mayoría tiene que ver con la planeación, ejecución, monitoreo y control. Ya vimos varias de estas áreas del conocimiento: integración, alcance, las partes interesadas. Vimos todo el tema de gestión de riesgos y estamos pues actualmente viendo lo que es gestión de las adquisiciones. Eso lo vamos a finalizar ahora, y también vamos a iniciar con el tema de gestión de la calidad. Entonces, como pueden observar, de alguna manera vamos avanzando. Creería que nos queda un sábado más y alrededor de la mitad, o vamos a ver cómo hacemos para evaluar. Podría ser que nos queden 2 sábados completos para ver material, y vamos a ver lo que es cómo hacemos el tema del área de conocimiento de cronograma, todo el tema de tiempos, actividades, y por ahí pues también podemos incorporar el tema de los recursos, costos, como les mencioné. Ustedes creo que vieron una materia relacionada al tema financiero. Así que veamos, esto lo vimos en la clase anterior. Habíamos mencionado que la gestión de las adquisiciones del proyecto incluye pues los procesos que son necesarios, ya sea para comprar o para adquirir bienes, productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del proyecto. Algo que quiero que tengan en mente es algo: acordémonos que son proyectos grandes, o sea, proyectos que son significativos para la organización. Y clases atrás habíamos mencionado que hay 2 formas de trabajar el proyecto. Una puede ser que la misma empresa ejecuta el proyecto, y si la misma empresa ejecuta el proyecto, ustedes recordarán que hablamos que inclusive podríamos crear otra estructura organizativa nada más para el proyecto, un presupuesto directamente para todo el tema del proyecto. Es cuando la empresa decide ejecutarlo. Esto lo hacen empresas grandes, pero generalmente lo que se hace es, ok, la empresa necesita desarrollar un proyecto, no se va a poder invertir, por ejemplo, en contratar más gente. A la larga eso es un costo para la organización. Entonces lo que hace es subcontratar, es decir, contratan un proveedor. Recordémonos que son las modalidades que pueden existir, y dentro de los ejemplos que ustedes me han dado, estoy entendiendo que ustedes son proveedores, que alguien más, la mayoría, en este caso, están simulando que la universidad las está contratando para ejecutar determinado proyecto. Ok, la gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión y de control, pues para administrar todos los acuerdos a través de órdenes de compra, memorandos o acuerdos de nivel de servicios, que básicamente eso tiene que ver con la aceptación de los requerimientos, si fueron o no fueron cumplidos cuando el proyecto sea finalizado. Bien, gestión de las adquisiciones tiene que ver con los grupos de procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo y control. Es decir, que de mis 5 grupos de proceso, gestión de las adquisiciones se encuentra en 3. Hablamos también que existen muchos tipos de contratos que podemos utilizar, y que en algún momento, de acuerdo a la posición que nosotros tengamos o el nivel de influencia, nos van a solicitar qué tipo de contrato nos conviene, qué tipo de contrato le conviene a la organización como cliente, o qué tipo de contrato le conviene a la organización como proveedor. Es aquí donde ustedes deberían pues analizar qué es lo que más conviene. Hay que considerar todo el tema de riesgos. El tema de las adquisiciones tiene mucho que ver con el tema de riesgo, el tipo de contrato que vamos a estar trabajando. Habíamos también mencionado en esta parte de que de las 10 áreas del conocimiento, quizás esta es la más delicada en un sentido legal, porque sabemos que se pueden dar muchos, digamos, algunos ilícitos o prácticas que no son correctas en las organizaciones. Entonces, de alguna manera, el director de proyecto debe tener conocimientos básicos de cuáles son los procesos para gestionar todo el tema de las adquisiciones. Algunos aspectos que hay que considerar para el contrato son
qué es lo que estamos adquiriendo, si es un producto, si es un servicio, el nivel de esfuerzo, capacidad, si el comprador quiere ofrecer incentivos al proveedor, cómo se comporta el mercado, la economía, etcétera. Y mencionamos que hay tres categorías de contratos: contratos de precio fijo, contrato de costos reembolsables y contratos de tiempos y materiales. Esto lo vimos en la clase anterior. Y a su vez habíamos hablado que los contratos de precio fijo también se clasifican en contratos de precio fijo cerrado. Cuando hablamos de contrato de precio fijo cerrado, también lo explicamos ampliamente a la vez anterior. Habíamos mencionado, pues, es que se utiliza cuando eh, un proveedor básicamente le está aceptando a un cliente un determinado precio por la adquisición de un bien o un producto o la realización de la totalidad del proyecto. Y en donde este precio, como su nombre lo indica, es algo que no se puede tocar. Pero por ahí también tenemos algo que se llama contrato por precio fijo, más honorarios con incentivos. Fíjense que para no confundirse con tanto tipo de contrato, ustedes lean de qué se trata. Precio fijo quiere decir que es algo que no se mueve, pero que en este caso los honorarios pueden tener incentivos. Y básicamente esto es una variación pues al precio fijo que se ha acordado, y ese incentivo puede estar relacionado por un tema de desempeño o por un tema de cumplimiento de objetivos, que es el otro tipo de contrato también que habíamos visto. También tenemos el precio fijo con ajuste económico de precio. Cuando hablamos de este tipo de contrato es donde cuando hay incertidumbre, recuerdan ustedes que el tema de incertidumbre lo deben relacionar con riesgo, es decir, tenemos un riesgo alto. Si es un proyecto grande, la incertidumbre puede estar, por ejemplo, en el tema del costo de los materiales, sobre todo si son materiales que en la materia prima la estamos importando. Eso nos puede afectar. Si el mercado internacional, la economía se ve afectada, lógicamente nos va a afectar a nosotros. Entonces, puede haber cláusulas, es decir, yo puedo aceptar un precio fijo, pero con cláusulas para que los costos, en este caso, puedan ajustarse de acuerdo a cierto comportamiento de la economía. Esos criterios deberían de establecerse pues en el contrato. Y por ahí, que no está acá, y, y una modalidad que es la que quizás es más común para nosotros, es el tema de la orden de compra, que habíamos hablado que la orden de compra incluso es unilateral, porque estos contratos que vemos acá es bilateral, es decir, una relación entre dos entidades, cliente-proveedor, se ponen de acuerdo, pero en el cambio en la orden de compra puede llegar a ser hasta unilateral en determinados casos. Esto se puede también convertir en un contrato. Por ahí tenemos también el de costo reembolsable, que es lo que vamos a ver esta tarde. Y también tenemos varias modalidades. Puede ser un costo más honorarios fijos. Ojo, es decir, yo le puedo pagar el costo de lo que va a ser el proyecto más honorarios que nos pongamos de acuerdo con el proveedor. Pero también pueden haber costos más honorarios con incentivo, y también tenemos costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. Esto vamos a ver hoy. No sé si tienen preguntas hasta acá antes de entrar de lleno a la segunda modalidad de contrato, que es costos reembolsables. ¿Preguntas?